Cápsulas de la Palabra de Dios. Reciban un cordial saludo todos aquellos que nos escuchan. El día de hoy continuaremos con esta serie apasionante que hemos titulado Los atributos de Dios. Nuestra base bíblica la hemos tomado del libro de los Salmos, el capítulo 8, el verso 9. En la traducción lenguaje actual leemos así: Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Hoy estaremos viendo ciertos atributos de Dios, los cuales profundizaremos más adelante. Pero antes de ello quiero empezar esta serie con la historia de un niño y su padre. Estando juntos los dos, de repente se escucha un sonido en el cielo. El niño se detiene a mirar y dice: «Mira, papá, un avión». El niño mira fijo al papá y pregunta: «Papá, ¿de qué tamaño es Dios?». El papá mira al cielo y dice: «Bueno, hijo, Dios es del tamaño de un avión». El niño torna su mirada al cielo y exclama: «¿Así de pequeño es papá?», al ver en la distancia que él contemplaba aquel avión. El papá, pensando en lo que su hijo le había dicho, decide llevar a su hijo al aeropuerto. Cuando llega el niño, con una cara de asombro y felicidad, dice: «¡Wow! ¿Así es Dios, papá?». El papá debía de ser más inteligente al contestar a su hijo. Y pensando en aquella pregunta, le responde: «Bueno, hijo, el tamaño de Dios va a depender de cuánto tú le desees, de cuánto tú le busques. Entre más tú le busques, más grande se hará Dios en tu vida». El niño, escuchando la respuesta del padre, simplemente sonrió. Si bien es cierto, Dios no puede ser medido ni limitado por el ser humano ni por la mente finita que poseemos, lo que este padre estaba haciendo es sembrar en aquel hijo que cuanto más le busque, más se acerque a Dios y más le desee, más real y más grande se hará Dios en su vida. Si bien es cierto, esto también no quiere decir que nos va a eximir de pasar por momentos difíciles. El que Dios se haga tan grande y que le conozcamos, aun cuando atravesemos todo esto, nos va a llevar a tener la confianza de que el Todopoderoso, el Dios eterno y soberano, el Dios de lo imposible, Él está en control. Cuando le conocemos a Él, esto nos va a llevar no solamente a sonreír como aquel niño, sino que de nuestro interior salga un hermoso ¡wow! Como dije al principio, de que Dios no puede ser medido por el ser humano, ni que el ser humano pueda entender la mente eterna y limitada del Omnipotente. Es interesante ver que cuando Job está atravesando todas estas cosas, él comienza a autojustificarse o a querer entender el porqué de ello, de lo que Dios permitía, al punto de Job decir: «Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad». Y es interesante cuando Dios le va a hablar a Job, cómo el Todopoderoso le da tantas características de sus atributos, que esto para el lector y aquel que ama la palabra lo lleva simplemente a alabar al eterno y sabio Dios y saber que se nos es difícil entender su grandeza. El salmista en el Salmo 147, en el verso 5 dijera: «Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito». En la Nueva Traducción Viviente leemos cómo Dios le habla a Job y donde vemos algunos de sus atributos. Comienza el Señor a decirle a Job: «Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto.
¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra? ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. El Señor continúa en el capítulo 40 y le dice: entonces el Señor le dijo a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puedes tronar tu voz como la suya? Y en el capítulo 42 también leemos que Job le dice estas palabras: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. Aquí vemos una clara importancia de conocer a Dios y cada atributo de Él. A lo mejor Job se sentía validado por las circunstancias que él atravesaba para poder cuestionar a Dios. Se olvidaba de que muchas veces no podemos entender al Todopoderoso, pero que al conocerle bien podemos estar seguros que su mano nos sostiene. A Job solo le quedó decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hoy, como aquel niño, entendamos la importancia de conocer y mantener una relación estrecha con Dios, y que su grandeza se haga real en nuestras vidas, hasta el punto que exclamemos un hermoso ¡wow! Que la paz de Cristo llene sus vidas. Dios me los bendiga.